Noches, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición estar un viernes más en la casa de Dios, terminando una semana laboral para muchos, pero iniciando también un fin de semana de mucha bendición. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. El día de hoy vamos a ver todo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Estamos viendo una serie que se titula Cuidando el rebaño y estamos viendo versículo a versículo la segunda carta a los Corintios. Ya terminamos de estudiar la primera carta y yo creo que todos fuimos edificados, bendecidos. Y bueno, pues vamos a ver esta segunda carta o segunda temporada. El título de la enseñanza del día de hoy, que es la número 5, es Dios capacita a los llamados. Dios capacita a los llamados. Vamos a tomar como base el versículo 5 del capítulo 3, aunque como dije vamos a ver todo el capítulo 3 desde el 1 hasta el 18. Dice 2 Corintios 3, 5: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo está cuidando el rebaño allí en la región de Acaya, la iglesia en Corinto. En la primera carta, la cual ya estudiamos, como decía, el apóstol Pablo puso orden en varios asuntos, usted debe recordarlos. Uno que ocupó varias enseñanzas fue el asunto de la división. Vimos después cómo el apóstol Pablo trató el asunto de la inmoralidad entre los miembros. Debemos de distinguir esto y lo hemos aprendido bien. Una cosa es un visitante, quien pues quizás viene porque le invitan o porque está bonito, pero todavía no se convierte, sino que está únicamente visitando. Bueno, son bienvenidos y bueno, puede ocurrir que alguien quien visita y todavía no se convierte pues tenga una vida inmoral, pero no se espera de aquel quien dice ser cristiano, como dijo el apóstol Pablo, aquellos quienes llamándose hermanos fueren pues como eran antes o como éramos todos antes de convertirnos, ¿no? Una lista de linduras, una lista de pecados terribles, ¿no? También el apóstol Pablo ordenó el tema de los problemas entre los mismos creyentes. Había litigios entre ellos, se demandaban, se llevaban a las cortes y ante los tribunales del mundo pues se ventilaban los problemas y que el hermano no me ha pagado y que quién sabe qué. Imagínate los incrédulos juzgando las causas de problemas o entre creyentes. También el apóstol Pablo puso orden en cuanto al uso de la libertad cristiana. Todos, mis hermanos, según la palabra de Dios, los creyentes somos libres. Somos libres, pero no para hacer lo que queremos, no para pecar, sino somos libres precisamente del pecado. Y hay ciertas cosas las cuales entran dentro de la opinión, son cosas secundarias, irrelevantes, pero que Pablo, poniendo orden ahí en esta primera carta, si hacen tropezar a algún hermano quien es débil, hemos de abstenernos por amor al hermano. Debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestros derechos para poder evitar que un hermano débil en la fe tropiece. También el apóstol Pablo puso orden, estoy hablando de la primera carta, en el orden del culto público, en los desórdenes que había en el culto público. Todo esto ya lo vimos y muchas otras cosas más en las que el apóstol Pablo puso orden. Y este orden que puso el apóstol Pablo, por supuesto, fue una oportunidad para que aquellos quienes no estaban dispuestos a cambiar y a caminar en el orden de Dios, pues se opusieran todavía más a Pablo. Cuando tú estás manejando y de pronto te aparece un policía y tú vas medio distraído y el policía está dirigiendo el tráfico y te dice así como que pásale, ¿a poco no te sientes así como ofendido en tu orgullo? Nos sentimos como, oye, ¿qué le pasa, no? Bueno, pero es algo normal y esta era más o menos la reacción que ocurría. El apóstol Pablo ponía orden y muchos pues se oponían a Pablo, se le oponían todavía más porque no estaban dispuestos a cambiar ni a que les dijeran absolutamente nada. Y a este problema de que había quienes se oponían al apóstol Pablo porque estaba poniendo orden, se añadía que falsos maestros se introdujeron ahí en la región de Corinto. Entre los creyentes se infiltraron algunos falsos maestros, los cuales enseñaban, por ejemplo, lo vimos en el capítulo 15 de la primera carta, que la resurrección ya se había efectuado. Decían ellos, no, ya no va a haber resurrección, ya resucitamos cuando nacimos de nuevo, así que ya no hay nada que esperar, ya todo está hecho, la vida es una y hay que vivirla y hay que sacar todo el potencial que tenemos, etc. Y algunos de estos falsos maestros falsificaban cartas, falsificaban documentos y decían, venimos de parte de Pablo. Por esto Pablo en el capítulo 16, versículo 21, ya al cerrar esta primera carta dijo, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano, no acepten imitaciones, porque estos falsos maestros pues se presentaban como si vinieran en nombre de Pablo, decían, miren, esta carta se las manda Pablo, y la leían y cosas como que no coincidían. Bueno, Pablo autenticó esta primera carta y también esta segunda que estamos viendo. En esa segunda carta
se presenta otro problema, por si fuera poco, se presenta otro problema. El problema ahora es que hay falsos apóstoles. Unos eran falsos maestros y estos eran falsos apóstoles, los cuales también enseñaban y también tenían cierta influencia. Estos falsos apóstoles se aprovecharon de la incomodidad que generó esta primera carta con sus correcciones para ellos usurpar el lugar de Pablo. Era así como que qué feo Pablo, ¿verdad? Qué regañón. No, yo sí los voy a amar, yo sí los quiero. Y esas eran las estrategias, algunas de ellas que usaban estos falsos apóstoles. Y para usurpar el lugar de Pablo, ellos utilizaban estrategias. Una de ellas era el desprestigio. Vimos cómo hasta usaron el cambio de planes del apóstol Pablo de ir a Corinto en una segunda bendición, como dijo él, no llegó, tuvo que cambiar sus planes porque el Señor así le indicó, y ellos le desprestigiaron a Pablo diciendo, no, ese Pablo es un carnal, dice que va y no va, y utilizaron todo ese tipo de estrategias, y para que Pablo pudiera cuidar al rebaño, pues les estaba enseñando. Les enseñó por medio de una ilustración que fue la marcha triunfal, lo cual vimos la semana pasada. Todos los creyentes aprendimos que estamos impregnados del olor de Cristo. ¿Alguno de aquí es del norte de México? A ver, levante la mano, ¿sí? O diga, algo, ¿no? Ajúa, algo, ¿no? El norte, sí. Bueno, allá en el norte de México y en el norte de sur de Estados Unidos se acostumbran las parrilladas, ¿no? O la carne asada, la carnita asada. Está bien deliciosa, ¿no? Pero ¿cómo queda uno después de que estás haciendo la carnita asada? Pues bien apestoso, ¿verdad? Te bañas y todavía tu piel huele a carne asada, a humo, ¿no? A carbón. Bueno, los creyentes estamos impregnados así del olor de Cristo, del olor del Evangelio. Por todos lados vamos despidiendo este aroma a Evangelio, el cual para unos es un olor de muerte y para otros es olor de vida. Esto lo vimos la semana pasada. Esa tarea de llevar el olor del Evangelio es una tarea para la cual nadie estamos capacitados. Ni siquiera el apóstol Pablo. Nadie puede decir, yo estoy súper calificado para llevar el aroma del Evangelio a todos lados. Esto es para hacer la gran comisión. No, nadie estamos capacitados por nosotros mismos. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para testificar, poder para llevar el olor de Cristo a todos lados. No crean que es con sus recursos o con su capacidad, sino es con el poder del Espíritu Santo. Y ante esta realidad, el apóstol Pablo pregunta, ahora sí vamos al capítulo 3, versículo 1, pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? En la traducción lenguaje actual dice así, no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. O sea, esto que está diciendo Pablo, de que llevamos el aroma de Cristo por todos lados, pues dice Pablo, no es para ensalzarnos a nosotros o para engrandecernos. Esta capacidad para vivir como Cristo, para predicar el Evangelio o para hacer la obra del ministerio, no proviene de nosotros, sino de Dios. Continuamos leyendo la segunda parte, dice, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo aquí cita ese énfasis que puse yo, algunos, y se refiere a estos falsos apóstoles, los cuales sí llevaban cartas de recomendación. Esto ya había ocurrido en Antioquía. Los que están sirviendo en la iglesia están viendo un estudio bíblico y la semana pasada trató precisamente de esta sección, ahí en el libro de los Hechos, en la iglesia en Antioquía. Allí llegaron algunos quienes procedían de Judea. Judea era en donde vivían los apóstoles, la sede de residencia de los apóstoles, y usaron esta recomendación o esta influencia o esta afiliación supuesta a los apóstoles para presentar y enseñar falsas doctrinas. Ellos seguramente enseñaban cartas y decían, miren, venimos de parte de Pedro, venimos de parte de Jacobo, venimos de parte de Juan, y traían supuestamente algunas credenciales, algunas cartas, y esto dio lugar a algo que se conoce en el libro de los Hechos como el Concilio de Jerusalén. Allí se reunieron ellos para discutir temas pues de gran importancia. En este concilio se dio una respuesta oficial para contrarrestar las falsas doctrinas, las cuales enseñaban estos falsos maestros procedentes de Judea, que tenían falsas cartas. Y en el documento del concilio de Jerusalén, el cual resultó del concilio, los apóstoles aclararon, estos que llegaron con sus cartas procedentes de Judea, pues no fueron enviados por nosotros. Eso dice Hechos 15:24. Dice, por cuanto hemos oído
que algunos, así como dijo Pablo, o tenemos necesidad como algunos, bueno, aquí aparecen estos algunos, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, el hecho de que vengan de Judea, no quiere decir que estén afiliados o que nosotros los enviemos. Dice, han salido de nosotros a los cuales no dimos orden. O sea, a lo mejor, pues sí salieron de aquí, pero nosotros no los enviamos ni les ordenamos que fueran para allá a alborotar el gallinero. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Volviendo con Corinto, esto fue allá en Antioquía, ¿no? Una iglesia gentil o de gentiles, los cuales se estaban convirtiendo y estaban dando fruto, ¿no? Pero volviendo a Corinto, al parecer los falsos apóstoles les presentaron también cartas de recomendación. Les dijeron, aquí están nuestras cartas de recomendación, venimos de Jerusalén. Y luego les preguntaron a los corintios, oigan, ¿Pablo les enseñó sus cartas de recomendación? O sea, nosotros traemos las nuestras. Pero, y ese tal Pablo, el cual cambia planes y no hace nada en serio, es un carnal, ¿les enseñó alguna credencial? ¿Les enseñó alguna carta de recomendación de parte de los apóstoles allá en Jerusalén? Así pasaron estos falsos apóstoles del desprestigio, de algo trivial, a el descrédito o la descalificación, porque según ellos, si Pablo no tenía cartas de recomendación de Jerusalén, pues no estaba calificado para ser apóstol. En realidad no era apóstol. Acusaban a Pablo de no ser un verdadero ministro de Jesucristo, o sea, de haberse autonombrado como apóstol, por no tener credenciales como ellos. Y mis hermanos, esto es una realidad que ocurre hasta el día de hoy. Por un lado, no debemos de ignorar la realidad de que hay muchos quienes se autonombran X. No, yo soy pastor. Ah, sí, ¿quién te dijo? No, pues el Señor me dijo. Ah, órale. Pero nunca se congregó, nunca fue un cristiano que dio fruto, no hay un grupo de creyentes quienes dieran testimonio de que realmente esta persona era llamada por Dios. Incluso hay quienes salen de iglesias y salen mal por inmoralidad o por un montón de cosas o disciplinas no resueltas y de pronto dicen, ¿sabes qué? Pues me rento un local, pago $3,000 al mes y aquí tengo a mi compadre que toca, el otro que cuenta la ofrenda y bueno, ya me armo mi iglesia. Se autonombran o se autoproclaman pastores o ministros, otros de pronto ya no son pastores, ya son apóstoles. Bueno, ¿quién les dijo? Pues ellos solitos se la creyeron, ¿no? Soñaron en grande y se autoproclamaron así. Por un lado, eso es así, pero por otro lado, y ahí es en donde está difícil de distinguir, ¿no? Por otro lado, debemos de saber que el llamamiento al ministerio no lo da ni una universidad, no lo da incluso la misma iglesia. Parece que hay una contradicción allí, pero no la hay, ¿eh? La iglesia ve el testimonio de aquellos quienes son llamados al ministerio, pero la iglesia no es la que encomienda el ministerio a un hombre, a un creyente. No, es Dios. Y la iglesia confirma el llamado, dice, no, pues sí, definitivamente sí es Dios, porque esta persona ha dado fruto de este llamado. Ya se le veía la zanca al pollo, como dice mi pastor, ¿no? Así que estos falsos apóstoles decían que Pablo en realidad se había autonombrado como apóstol porque no tenía sus credenciales así como ellos. Y esto es una de las características de los falsos. Ellos presumen de algo que tienen. Pueden presumir de una unción especial. Yo tengo una unción especial. Yo tengo una unción de prosperidad y cuando yo me quito este saco, pues lo pongo sobre la gente y reciben una unción, una bendición especial. Hay aquellos quienes presumen de, no sé, quizás algún conocimiento intelectual privilegiado. Yo tengo un conocimiento, una revelación que ustedes no tienen. Y se agarra a hablar de una cosa, una bola de marihuanadas que te quedas eso. No lo entienden porque ustedes no tienen la revelación que yo tengo, este conocimiento intelectual que yo tengo. El otro día 2 personas escucharon a un predicador y dijeron, oye, yo no le entiendo nada a ese predicador. Y el otro le dijo, no, es que tienes que ser bien espiritual para entenderle. Dices tú, ¿ustedes creen que alguien puede ser más espiritual que Jesús? Que el Señor Jesús, quien predicaba por medio de parábolas y de cosas cotidianas, ¿para qué? Para que todos entendieran. El propósito de Jesús era que todos entendieran. Y el que no entendía era porque de plano había endurecido su corazón. Por eso decía, yo les hablo en parábolas, para que, pues viendo, no vean. O sea, oyendo, no entiendan, porque tienen endurecido su corazón. Pero estos falsos presumen de tener un conocimiento intelectual privilegiado o siempre sacan por delante sus títulos académicos. O sea, es énfasis de yo soy, título el que quieras, ¿no? No voy a especificar para no aludir a nadie, ¿no? Yo soy esto.
¿y eso qué? O sea, predica el evangelio. La verdad no nos interesa. Si tienes título, 2, 3, los que quieras, qué bueno, felicidades por ti, pero queremos oír el evangelio. O usted ha venido a escuchar los títulos que tiene el predicador. Eso es irrelevante, pero hay quienes sí, es lo que sacan por enfrente. Hay aquellos quienes presumen de tener alguna afiliación a una denominación. Yo soy el superintendente de la denominación, quién sabe cuál. Oh, wow, no, tranquilos, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hacen? Señalan y desacreditan a aquellos quienes no poseen eso que ellos tienen o dicen tener. La unción especial, el conocimiento intelectual, títulos académicos, afiliación, oposición. Pues simplemente lo desacreditan. ¿Y tú qué? Yo soy apóstol. ¿Y tú, hijo? No, pues yo apenas aquí soy un hermanito que va llegando. Ah, hijo, pobrecito, ¿no? Ahora, quiero aclarar, porque Pablo está diciendo aquí, tenemos necesidad de cartas de recomendación como algunos. Quiero aclarar que no es que las cartas de recomendación fueran algo malo en sí mismo. En aquel tiempo y hoy en día se vuelven necesarias en ocasiones, ¿no? Allí mismo en Corinto, por ejemplo, llegó un varón poderoso en las Escrituras llamado Apolos, el cual llevaba una carta de los hermanos de Éfeso. Esto lo vemos en Hechos 18, 27. Llegó Apolos y traía una carta de recomendación de los hermanos de Éfeso, en donde él había dado testimonio y decía la carta, ¿no? Este brother Apolos está grueso para predicar, pero aparte se deja corregir. Es una persona que se deja enseñar por inmigrantes y por una mujer. Nada más, escuchen de hecho la enseñanza que tenemos sobre Hechos 18. El mismo Pablo escribió diferentes cartas de recomendación. Por ejemplo, en Romanos 16:1 vemos cómo en esta carta a los romanos él recomienda a una hermana llamada Febe. También en 1 Corintios 16:10 vemos cómo Pablo, y lo vimos ya, recomendó a Timoteo y les dijo, ahí les va Timoteo, trátenmelo bien, trátenlo en buena onda, o sea, recíbanlo en buena onda. Ahí está Pablo recomendando a Timoteo en esta primera carta a los Corintios. En Colosenses 4:10 vemos cómo el apóstol Pablo también recomienda a Juan Marcos, al autor del Evangelio de Marcos. Pero, mis hermanos, es obvio que el apóstol Pablo no necesitaba ninguna carta de recomendación. ¿O usted qué cree? No necesitaba ninguna de estas cartas. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llegó a Corinto, ninguno de los que formaban parte de la iglesia en Corinto en ese momento se habían convertido. O sea, si no se habían convertido, ¿cómo le iban a decir a Pablo, oye, a ver, enséñame tu carta de recomendación? No, simplemente Pablo llegó a aquella sinagoga, predicó el evangelio, se convirtieron, luego lo corrieron de la sinagoga, se fue con el vecino de al lado, un hombre llamado Justo, y siguió predicando allí, y la gente siguió llegando y se siguió convirtiendo. Mis hermanos, esto es algo que no era necesario. Una carta de recomendación, Pablo no la necesitaba. Así que, ¿cuál era la carta de recomendación entonces del apóstol Pablo? Pues ellos mismos. Dice Pablo, pues mi carta de recomendación son ustedes. Cada persona que se ha convertido aquí en Corinto bajo mi ministerio, bajo la predicación del evangelio que yo he predicado, que no es mío, sino es el evangelio del Señor, son una carta de recomendación. Los resultados del ministerio apostólico de Pablo eran ellos mismos. O sea, les decía Pablo en otras palabras, si yo no soy apóstol, entonces ustedes no son creyentes. Si yo no soy apóstol, pues no les prediqué el evangelio, lo que les prediqué no es evangelio, y pues ustedes no son creyentes. Dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. ¿Qué tal? Escritas en nuestros corazones. Y eso es algo bien importante, que aunque Pablo está autenticando su ministerio y diciéndoles, o sea, nuestras cartas son ustedes, mi carta, la carta de mis colaboradores son ustedes, no está viendo a los corintios como objetos, como trofeos, como simples trofeos que le daban prestigio y decía, yo soy apóstol porque ustedes son mis trofeos. No, él dice, escritas en nuestros corazones. Pablo les amaba, Pablo les llevaba en el corazón, Pablo les veía como sus hijos espirituales y no de sentirse superior, sino en esa vinculación afectiva, en esa vinculación de amor en el Señor. Continúa y dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo les está diciendo, sus vidas dan testimonio del poder del evangelio, no del ministerio de Pablo. Sus vidas dan testimonio del poder del evangelio. Y yo podría decir lo mismo, y de hecho lo digo el día de hoy. Su vida, mi vida, es testimonio del poder del evangelio. ¿Qué tan poderoso estamos predicando el evangelio con nuestras vidas allá afuera? Versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, no de Pablo, sois carta de Cristo expedida por nosotros. El verbo expedir que aparece aquí
es del griego diaconeo. ¿Te suena esa palabra? Diácono. Él está dejando claro que ellos le pertenecen a Cristo y que Pablo y sus colaboradores son simplemente siervos, diáconos, aquellos quienes sirven. Y continúa y dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Aunque Pablo sembró la semilla, así lo dijo en la primera carta, yo planté, o sea, él plantó la semilla. ¿Quién fue el que hizo la obra? La obra la hizo el Señor. Apolos regó la semilla que Pablo plantó, pero el crecimiento finalmente lo da el Señor. Fue el Espíritu Santo quien convenció de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de esos corintios quienes estaba allí, y fue el mismo Espíritu Santo el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio a usted y a mí. Lo que nos da la seguridad de nuestra salvación, mis hermanos, no es un certificado. O sea, nosotros enseñamos lo que es bíblicamente ser miembro de una iglesia, de la importancia de ser miembro de una iglesia, de no ser solamente una persona que entra y sale y que ve esto como si fuera Walmart o un supermercado y yo escojo esto me gusta, esto no me gusta y entro y salgo para satisfacerme a mí mismo. No. Hemos aprendido y lo seguiremos haciendo acerca de la importancia de ser miembro de una iglesia, y obviamente identificamos a quienes lo son. Identificamos quiénes son los miembros de esta iglesia, porque así lo vemos en la Biblia. Dice la palabra, apacentad al rebaño de Dios que está bajo vuestro cuidado. O sea, hay pastores específicos con un rebaño específico al cual sirven y alimentan. Esto lo vemos en la Biblia, pero quizás usted se ha preguntado, bueno, ¿y por qué no nos han dado un certificado de membresía? Porque en realidad no queremos que usted vaya a pensar que por tener un certificado de membresía de Casa de Oración Houston, eso ya lo hace salvo. Eso no queremos, pero para nada eso, porque ¿sabe qué? Se nos puede ir la onda y a lo mejor podemos admitir como miembro a uno que en realidad no es creyente, no se ha convertido. O sea, ese es un requisito para ser miembro de esta o de cualquier iglesia, debe ser el haberse convertido, el haberse arrepentido de sus pecados. Entonces, el liderazgo y los pastores vemos si la persona es salva, o tratamos de indagar para ver si realmente la persona es salva, y si vemos que hay una evidencia de salvación, pues le damos entrada, acceso a la membresía de la iglesia, no con una cartita, no con un certificado, pero como dije, se nos pueden ir las cabras. Oigan, al Señor Jesús se le coló un Judas, y no porque el Señor se le escapara de las manos, ¿no? O sea, esto ya estaba escrito, pero que no se nos vaya a colar a nosotros uno que otro Judas por ahí, sí, sin duda. Entonces no queremos que alguien diga, no, yo tengo mi certificado de membresía, quiere decir que yo soy cristiano, y depositen su confianza en un certificado. Líbrenos Dios de hacer tal cosa. Y no estoy diciendo que quienes lo hacen están mal, pero nosotros elegimos y preferimos no hacerlo. Más bien es el Espíritu Santo, según la Biblia, en Romanos 8:16, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es el certificado de membresía de una iglesia el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo. No es un certificado de una organización el que nos capacita para el ministerio. Yo tengo uno y traigo aquí una credencial también, pero ¿sabe algo? Eso es para que se vea bonito ahí en la pared. Y cada que lo veo ahí en mi oficina me acuerdo del día que el Señor nos llamó y que el Señor nos ordenó, pero mi llamado no está y no descansa en ese cuadro, porque qué tal si se inunda o hay un terremoto y se desaparece. Ya no soy pastor porque no encuentro mi certificado o mi credencial. No, pero tendemos a eso y tendemos a sacarlo y tendemos a presumirlo, y no, es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y es el mismo Espíritu Santo el que garantiza nuestra salvación, según el capítulo 1, versículo 21. Continúa el apóstol Pablo y dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí se deja ver lo que estos falsos apóstoles estaban enseñando. Ellos, así como los de Hechos 15, que llegaron procedentes de Judea a tratar de judaizar a los de Antioquía, bueno, esto era más o menos lo que estos apóstoles enseñaban. Estaban tratando de hacer volver a la ley a los creyentes. Aquellos quienes habían sido salvos por gracia estaban tratando de ser convencidos para volver a los rituales de la ley. La salvación, mis hermanos, si lo vemos aquí, es una obra en el interior. Dice, no en tablas de piedra. Las tablas de piedra son algo que tú puedes tocar y que puedes ver, pero aquí dice, sino en tablas de carne del corazón. Es algo interno lo que está en nosotros. Lo que el Señor hace es en el interior. No se trata de hacer buenas obras. Soy cristiano porque ya no tomo. Sí, un cristiano verdadero ya no se embriaga con vino, no, ya no se emborracha, pero
Hay muchos quienes ni siquiera abren la Biblia y dejan de tomar con unos cuantos pasos, ¿no? Y con unas cuantas terapias. No se trata de eso, no se trata de hacer buenas obras, sino de un arrepentimiento que trae consigo un nuevo corazón. Eso es lo que habla la palabra. Dice, yo os daré un corazón de carne, les quitaré ese corazón de piedra que a lo mejor ya no toma, ya no fuma, ya no dice malas palabras, pero es un corazón de piedra. Yo les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Un corazón, dice la Nueva Traducción Viviente, tierno y receptivo a mi palabra. Eso es lo que hace el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este corazón está capacitado por Dios para esas buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros viviésemos, anduviésemos en ellas. La pregunta para nosotros es, ¿nuestra confianza está en un certificado? ¿Está en un documento que diga que hemos cumplido la ley? ¿O está en la obra que Cristo ya hizo? Y Pablo responde, dice versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa es la confianza que tenemos, de que Cristo hizo una obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo hizo una obra en nuestro corazón y Dios hizo una obra en nuestro interior. Versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, esta palabra competencia no es de competir, sino de capacidad. Nuestra capacidad proviene ¿de quién? No del certificado, no de las cartas de recomendación, proviene de Dios. Los frutos de un creyente, mis hermanos, son evidentes. ¿No lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Es lo que dijo el Señor. Pablo ilustró en el capítulo anterior esta obra del Señor, este fruto, como un olor, el cual todos pueden percibir. O sea, huele. ¿A qué huele? No, pues si huele a evangelio o no, huele a muerto, ¿no? Y no precisamente porque no se echó desodorante. Aquí no estoy hablando específicamente del fruto del Espíritu Santo. Los frutos aquí pueden ser cosas más generales, como un carácter transformado. No sé, quizás antes eras aquel quien se le atravesaban en la calle y lo perseguías y le gritabas. Hace rato me tocó ver una escena de esas, ¿no? Y dije, ¡y qué feo se ve! Bueno, así era yo también antes de convertirme. Y bueno, de pronto el Señor hace esta obra en el interior y desde adentro somos transformados. Un buen testimonio, un buen carácter, una familia en orden y en sujeción. ¿No te parece eso maravilloso? ¿Cómo están las familias en el mundo? Cada quien anda por su lado, pero cuando Cristo transforma la vida de la cabeza del hogar, lo hemos visto en la primera carta de los Corintios, cómo este varón que se convierte viene a ser influencia sobre su familia y la familia puede disfrutar de un ambiente espiritual, en orden, en sujeción. Puede ser el fruto, el cumplimiento eficaz de la gran comisión. Debemos de distinguir. Dentro de la iglesia hacemos cosas que son necesarias, tocar, acomodar sillas, qué sé yo, ¿no? Pero fuera de la iglesia no nos quitamos el disfraz y pues ya nos olvidamos de servir a Dios. Fuera de la iglesia estamos llamados a esta gran comisión que el Señor nos dejó, que es predicar el evangelio a toda criatura sin distinción. Bueno, estos son frutos evidentes. Bueno, debemos de recordarnos cada día que todo eso, si es tu caso, si tú puedes decir, yo tengo un carácter transformado, yo tengo una familia en orden, en sujeción, yo hago la gran comisión, todo esto que he mencionado como frutos, debemos de recordarnos cada día que todo eso no es por nuestra capacidad. No es que Dios dijo, uy, mira esta persona, qué facilidad de palabra tiene, me va a ser útil en mi reino, lo voy a llamar. Oh, claro, Señor, tú me necesitabas, ¿no? Olvídalo. No proviene de nuestra capacidad, sino por Cristo que está en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Él morando en nosotros que se manifiesta en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestros frutos. Jesús dijo en Juan 15:15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo conozco personas quienes son sumamente tímidas, son introvertidas, quizás se atoran para hablar, pero de pronto se suben a enseñar y el Señor los usa de manera maravillosa y les dices, ¿cómo le haces? No sé, el Señor me capacita, pero cuando yo me desconecto de la vid se empieza a notar y empieza a salir mi verdadera capacidad, o más bien incapacidad. El Señor, mis hermanos, no nos salvó porque fuéramos buenos. No es que digo el Señor, mira qué bonito, qué lindo, lo voy a salvar, lo necesito para mi reino. Todos sabemos que no es así. Lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. No nos salvó porque fuéramos buenos, al contrario, éramos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Éramos. Y nos lavó, nos limpió, nos justificó. Como dijo el apóstol Pablo, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no nos llamó al ministerio, aquellos quienes servimos, porque fuéramos capaces. Al contrario, no somos capaces. Pero Él nos llamó y Él nos capacitó. Yo no tengo que presumir, porque yo no estudié como ministro. O sea, tomé algunos cursos y eso, pero yo no te puedo decir, aquí está mi título, soy graduado de tal seminario teológico. No, yo estudié otra cosa, que nada que ver. Pero ¿sabe algo? Mi llamado al ministerio no fue por mi capacidad. No fue porque el Señor dijo, mira David, qué capaz es. No, el Señor bien silvestre sí me agarró y me fue capacitando. Algunos de ustedes, Cristian, que está por allá, me conoció bien silvestre, recién convertido. O sea, eso es bien silvestre, o sea, bien, recién, nuevito en la fe. Todavía era bien cavernícola, así de que el Señor nos ha llamado y el Señor nos ha capacitado. Y si el Señor te está llamando al ministerio, a servir en cualquier área, no pienses, es que yo no sé, es que yo no puedo. Precisamente por eso el Señor nos llama, porque el Señor al que llama, capacita. Y me recuerda esto aquel gran hombre en la Escritura, llamado Moisés, ¿te acuerdas? El cual dice la Biblia que no era de fácil palabra. O sea, algunos dicen era tartamudo, pero más bien, viviendo tantos años en Egipto, se había olvidado del idioma. 40 años en Egipto. Nuestros niños ya con 2 años entrando a la primaria ya se les anda olvidando el español. Y hey, cálmate, como que I don't speak Spanish. Pues yo ni hablo inglés, digo, tranquilo. Imagínate Moisés, 40 años hablando egipcio. Cuando tenía que hablar, ¿verdad? Pues se le olvidó, o hablando hebreo, perdón, se le olvidó el egipcio y así se nos olvida. Y esto fue lo que ocurrió con Moisés. Y cuando tenía que ir a hablar ante Faraón, bueno, en egipcio en este caso, dijo, es que yo no sé hablar, yo no soy de fácil palabra. Y el Señor le dijo, pues por eso, o sea, no vas con tu facilidad de palabra, vas en mi nombre. Y así es como el Señor nos capacita. Versículo 6, el cual, asimismo, o sea, el Señor, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí menciona un nuevo pacto. De hecho, es el subtítulo que va a tener el capítulo 3. Ministros de un nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene que ver con lo que hizo Cristo con su sangre. En Lucas 22:20, cuando Él estaba tomando esta última Pascua, lo que conocemos como la última cena, el Señor levantó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, un nuevo pacto. Fue su sangre, mis hermanos, la que nos compró. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, aunque suene como un cliché repetitivo, pero no debemos de olvidar el valor que tiene, porque fue su sangre la que nos compró, fue su sangre la que nos redimió. Y comparados con su sangre, venimos a ser útiles en manos de Dios. Sin la sangre de Cristo, toda capacidad, todo título, todo no sirve de nada, no vale para nada. Comparados con su sangre es cuando venimos a ser útiles. Ahora sí me sirves porque ya fuiste lavado con mi sangre. Y así es como somos llamados y capacitados por Él para servir. Ahora, especifica Pablo, este nuevo pacto no es de la letra. Algunos toman este pasaje, no, la letra mata, ya ves, no leas tanto la Biblia porque la letra mata, yo el espíritu, no. Si lo lees en su contexto, te vas a dar cuenta que no está hablando de dones espirituales, eso fue en la primera carta. Está hablando de ¿qué? De una capacidad que Dios da para el ministerio, para servir, para llevar el olor de Cristo, hablando en el contexto inmediato. Somos llamados y capacitados por Él para servir. Como dije, se está refiriendo a la ley escrita, a esas tablas a las que hizo referencia. Los falsos apóstoles también trataban de impresionar, aparte de sus cartas de recomendación, decían, además nosotros cumplimos la ley. Trataban de, impresionar con esto. Era un cumplimiento falso en realidad, porque, mis hermanos, está claro que la ley nadie la puede cumplir. Ellos trataban de envolver a los creyentes en el cumplimiento de la ley, la cual, como dije, no iban a poder cumplir
porque nadie puede cumplirla a cabalidad. Por eso dice, porque la letra mata. Ahí tienes al hombre que va tratando de cumplir la ley y dice, voy bien, ahí la llevo, pero quebranta uno de los mandamientos y se hace culpable de toda la ley. Entonces podemos ver aquí que la letra escrita, la ley escrita mata. Todo aquel quien intenta cumplirla se va a dar cuenta de que es imposible y se va a enfrentar a 3 opciones. Ahí te va. 3 opciones ante el darse cuenta de nuestra incapacidad para cumplir la ley. La número 1 es rechazarla y decir, no, eso es relativo, ese tipo de cosas morales son primitivas, cada quien pues que haga lo que le haga feliz y todo esto, ¿no? Rechazar la ley. La otra opción, la número 2, es pretender cumplirla. O sea, hacerle uno que otro ajuste por aquí, por allá, como hacían escribas y fariseos. O sea, nosotros cumplimos la ley, entonces, y bueno, en esta le bajamos un poquito, le cambiamos, le movemos, así como hacen algunos abogados así fraudulentos, le rascan por aquí, por allá, y dicen, ya la cumplí. Y la número 3 es la que yo te recomiendo, reconocer que somos incapaces de cumplirla, y entonces voltear a ver a Cristo, quien sí cumplió con la ley a cabalidad, y así podamos confiar en Él. Ese es el propósito de la ley. ¿Sabes cuál es el resultado de esta tercera opción? De ver que no podemos cumplirla y de voltear a ver a Cristo, quien sí la cumplió, confiar en Él. El resultado es vida. Por eso dice, la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica, da vida, nos hace nacer de nuevo. Y en la siguiente sección va a hablar un poco más acerca del nuevo pacto. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, o sea, no debemos de irnos del otro lado, del otro extremo y decir, no, eso de la ley, no sé qué, no. Fue un ministerio glorioso, el ministerio de la ley. En Éxodo vemos cómo en medio de este evento impresionante de truenos, relámpagos, sonido de trompetas que está ahí en Éxodo 19, 16 y Éxodo 20, algo impresionante. Fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Déjame explico esto rápido. Cuando Moisés descendió con las tablas, se encontró con esta realidad de que el hombre no puede cumplir la ley. Dijeron, no, sí, todo lo que el Señor diga, eso vamos a hacer. Y se va Moisés por la ley, baja, y ya estaban con su becerro de oro. Y otro becerro, y no, que esos son los dioses que nos sacaron de Egipto, y tienen ahí su pachanga, acá, concierto cristiano de avivamiento, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Quebró, esas tablas de la ley, las rompió, y el Señor volvió a escribir la ley. O sea, dijo, ahí les va otra vez. Les trae unas nuevas tablas de piedra a Moisés, y cuando descendió, el rostro de Moisés resplandecía, porque había estado con Dios, había pasado tiempo con Dios. Eso está en Éxodo 34, 29. Cuando Moisés baja y trae este rostro resplandeciente, todos se asustaron. Dijeron, no, hazte para allá porque está muy brillante tu rostro. Se asustaron. Así que Moisés tomó un velo, qué bueno que tenía esto aquí, me sirve de ilustración. No voy a hacer magia ni nada más. Se pone Moisés un velo en su rostro para cubrir esta brillantez por haber estado en la presencia de Dios. Y así, cada vez que Moisés subía al monte y hablaba con Dios, descendía con su rostro brillante y se volvía a poner este velo. Pero ¿qué crees? Un día el rostro de Moisés dejó de brillar, ya no brilló. Y así mismo el ministerio de la ley dejó de brillar cuando vino Cristo. Cuando el Señor obró en nuestros corazones, el ministerio de la ley pues dejó de brillar. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, el ministerio de la ley, ¿te fijas? Algo impresionante. Pero ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, que es la gloria del Evangelio. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en la salvación. Todos, mis hermanos, los sacrificios que se hacían eran temporales. Era cada año había que traer un sacrificio, cada fiesta había que ofrecer sacrificios por los pecados, etcétera. Pero está hablando de un ministerio que no es temporal, sino que es permanente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Lo que los corintios poseían y lo que nosotros poseemos es mejor.
que lo que los falsos profetas, lo que los falsos apóstoles o maestros pretenden ofrecer. En la siguiente sección va a conectar el nuevo pacto con otra ilustración. Esta ilustración nos va a servir para afirmar que es Dios quien capacita a los llamados. Dice el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí vuelve con Moisés. Como dije, ese brillo del rostro de Moisés se desvanecía. Imagínate que te vas de vacaciones a la playa. No me voy a ir tan lejos, aquí a Galveston, ¿no? Aquí a Galveston, igual, ¿no? Que esté media negrita la arena y parezca lodo, pero pues, es playa. Y te asoleas y agarras un tan, ¿no? Un bronceado así impresionante. Y te sientes acá, ¿no? Roberto Palazuelos, acá todo. Bien que lo conocen los hermanos. Acá un bronceado acá bien de Luis Miguel, así. Pero después de unos días desaparece el bronceado, ¿a poco no? Ya se te empieza a caer la piel, ya no se ve igual. Bueno, el brillo del rostro de Moisés así se desvanecía. Así como el ministerio de Moisés se desvaneció, pasó. Así como el ministerio de la ley cumplió su propósito y sigue cumpliendo su propósito. Como dice en Hebreos 10:1, Colosenses 2:17, todo lo que tenía que ver con la ley era sombra de Cristo. No era Cristo, era sombra de Cristo. Pero Pablo y nosotros también hemos recibido un ministerio que no se desvanece. El llamado que Cristo hace no se desvanece, no pasa. Por tanto, no hay necesidad de cubrir este evangelio y este llamado con ningún velo, mis hermanos. No es algo aparente, no es algo temporal, es algo permanente. No necesitamos nosotros apoyarnos en elementos externos para afirmar nuestra comunión con Dios. Hay quienes, así como dije del certificado o de la credencial, a lo que se afirman es a un estilo de vestir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me captas lo que estoy diciendo? No es que yo soy cristiana porque uso cierto tipo de ropa. Bueno, pues las musulmanas se tapan más, la verdad. Porque hay unas que se visten con falda larga, pero toda se la meten con mantequilla. Es como entró ahí el hermano. Pero trae su falda larga. Y se aferran a eso, a elementos externos, para afirmar su comunión con Dios. Yo soy bien santa porque yo sí traigo falda. Y allí todas son unas mundanas porque con pantalón se suben, aleluya. Bueno, se apoyan en elementos externos para afirmar su comunión con Dios. Pero mis hermanos, lo que nos da el denuedo, esta franqueza, es el evangelio que predicamos. O sea, aquí no predicamos, no es de tendedero el asunto, ¿no? Quítate esto, ponte aquello. Nosotros sabemos que cuando Cristo nos transforma, transforma también nuestra manera de vestir. Transforma todo, nuestra manera de comer. ¿Qué tal? Nuestra manera de entretenernos. El Señor transforma la manera en la que administramos nuestro tiempo, nuestro dinero, en la que tratamos a nuestra esposa. Hace un cambio completo, no nomás una garra, como decía mi abuelita, un pedazo de ropa o de trapo. El evangelio que nosotros predicamos se trata de Cristo y de Cristo crucificado. Eso es lo que predicamos. Ahora pasa a hablar de los israelitas, los cuales rechazaron al Mesías, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De quienes se aferran a lo externo, a la ley, al cumplimiento de la ley, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los israelitas, aquí está hablando de ellos, como nación, como pueblo, están endurecidos. Platicábamos hace un momento, antes de venir para acá, de un maestro de mi hija que es judío, pero pues nada que ver con Dios. O sea, su estilo de vida contradice completamente la misma ley que Dios les dio como pueblo de Israel. Los israelitas están endurecidos. La palabra de la cruz a los israelitas les parece locura, como dijo en la primera carta, capítulo 1, versículo 18. Y prefieren entonces aferrarse a las sombras, a la ley, a sus tradiciones, a guardar el sábado, a ponerse ciertas cosas externas, a ponerse un kipá, y todo eso tiene un significado, por supuesto, pero prefieren aferrarse a las sombras de la ley con las tradiciones, porque en su corazón están endurecidos. Dice versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Quizás dices tú, mira, yo con Juan 3:16 me bastó. Me di cuenta que Cristo vino, dio su vida, creí en Él y soy salvo. Con eso me bastó. Y con eso basta, mis hermanos. O sea, el Evangelio no es nada místico ni complicado. Pero dices tú, ¿cómo es posible que los israelitas tienen todo el Pentateuco y se lo saben de memoria? Tienen los profetas, tienen los salmos, bueno, tienen un montón de literatura, interpretaciones. Y dices, y no pueden aceptar al Mesías. Cada sábado se leía una porción y se lee una porción del Pentateuco en las sinagogas. Eso es lo que vemos en Hechos 15:21. Cada sábado se lee esta porción del Pentateuco. Pero a pesar de que el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, son inspirados por Dios, son de inspiración divina, no hacía el efecto en ellos. ¿Por qué? Porque tenían un velo. Pero este velo debemos de entender que no es un velo del entendimiento únicamente, sino es un velo del corazón, es lo que dice. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ese velo del corazón hace que se ponga un velo en su entendimiento y que prefieran aferrarse a tradiciones y elementos externos. Versículo 16. Pero, cuando se convierta en el Señor, ese velo se quitará. El pueblo de Israel no recibió al Mesías, lo dice la palabra. A lo suyo vino, mas los suyos, a los israelitas, no le recibieron. Eso es una realidad. Sin embargo, hay un remanente escogido, el cual se está salvando ahora. Ahora mismo, en algún lugar del mundo, algún judío, algún hebreo, se está convirtiendo y está confiando en Jesús, en Yeshua como el Mesías. Y bueno, ahora mismo ese velo de su corazón está cayendo. Y así ocurrió con nosotros, y así puede ocurrir contigo si no has confiado en Cristo para salvación. No importa qué tantas predicaciones hayas escuchado, no importa cuántos años lleves de iglesia, si hay un velo en tu corazón y en tu entendimiento que no te permite abrazar a Jesús como el Mesías, confiar en Él como el Salvador, y prefieres pues apegarte a esas tradiciones y a esas prácticas religiosas, el Señor nos quita ese velo cuando nosotros creemos en Él. Cuando el hombre reconoce su pobreza en espíritu, o sea, su incapacidad para salvarse a sí mismo, el velo se cae. Cuando Jesús habló las bienaventuranzas, estaba la multitud y acá estaban los discípulos. A sus discípulos les dijo: bienaventurado, feliz, pleno, el que es pobre en espíritu. Tú dices, ¿cómo pobre en espíritu? ¿Qué es eso? Bueno, en resumidas cuentas, es aquel quien reconoce que no es capaz. El contrito, el pobre en espíritu, el que no tiene nada para suplir su necesidad, como un limosnero que depende de la gracia, de la misericordia de Dios. Esos son los que alcanzan la vida eterna, son los que abrazan la vida eterna porque se reconocen incapaces. Vemos que Pablo los está llevando, porque no quiero despegarme mucho del contexto de lo que estamos hablando, los está llevando de la falsificación del Evangelio, que eran estos falsos apóstoles, que venían con credenciales y que venían con un cumplimiento de la ley chafa. Los está llevando de esta falsificación del Evangelio a el poder del Evangelio. Son dos cosas diferentes. Está lo falso, lo cual tarde o temprano se rompe, se quebranta, pasa de moda y te cansa. Aquellos quienes se apegan a tradiciones y a cosas externas, un día, mira, dicen, ya, yo ya tantos años de ahí en la iglesia, ya me privé de tantas cosas, ahora sí le voy a dar vuelo a la hilacha. Y les pasa a muchos quienes se criaron en la iglesia y que lo único que vieron fue a papás que cumplieron tradiciones y cosas religiosas, pero en su casa eran muy diferentes. Y dicen, ¿sabes qué? Yo ya, ahí muere, allá mis papás con sus ondas, yo voy a vivir la vida loca. Bueno, eso tarde o temprano sale el cobre, pero el poder del Evangelio, del cual no nos avergonzamos, es algo que permanece en nosotros. Es una obra de Cristo que permanece en nosotros. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor Jesús le dijo esto mismo a la mujer samaritana. Este también es un texto que se usa, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios y hay libertad. Pero otra vez, no está hablando del culto. Esto ya lo habló. Cuando el Señor habló con esta mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, le dijo, mira, mujer samaritana, no sé cómo se llamaba, ¿no? Pero tú estás hablando de que si es en el monte Gerizim, que si es en Jerusalén,
y estás muy aferrada a los lugares. Pero le dijo, mira, la hora viene, y ahora es, o sea, Cristo ya había venido, cumplimiento del tiempo, Cristo estaba entre nosotros. Dijo, ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea, no los que solamente por apariencia, no los que le modifican a la ley para hacerse como que la cumplen. No. Ya dejémonos de apariencias. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y no en hipocresía, no en apariencias, sino en verdad. Solamente usted y yo conocemos si la adoración que ofrecimos hace un rato fue genuina o fue puro show. Puro, ay, ¿cuál cantamos? A ver, recuérdame. No, una de las calmaditas. Ay, cada quien cantó le... Te alabaré aunque la higuera no florezca. Y luego se va y checa su cuenta en el ay, estoy en números rojos. Ay, ¿no? Saliendo de aquí, ¿no? O sea, cada uno de nosotros sabemos si adoramos en espíritu y en verdad, o si fue nomás un show que a lo mejor el de al lado dijo, ¡oh, qué unción traía el hermano tremendo!, ¿no? Esta libertad de la que está hablando aquí no debe de interpretarse como un desorden en el culto. O sea, por un lado, pues no estamos así como que todos prohibido llorar, ¿no? O prohibido levantar las manos, o prohibido postrarse. Por cierto, ¿por qué no se postran? Bueno, no se trata de prohibir eso. O sea, si usted se quiere postrar, hay libertad para hacerlo. Si usted quiere levantar sus manos, si usted siente llorar, no se reprima, ¿no? O sea, es una expresión que usamos en el tiempo de adoración. Pero eso no debe de interpretarse como un extremo de desorden y decir, no, aquí hay libertad. No, tranquilo. No sé si ya lo he comentado en otras ocasiones, pero en una ocasión estaba en casa de oración en Guadalajara, amplio el lugar, creo que sí ya lo he comentado. Y empieza una hermanita, así que le empieza a dar así como la temblorina, ¿no? Así. Y bueno, dices tú, que ahorita se calma la hermana. No, pero sí estaba ya como descontrolado. Entonces, pues van los pastores, no voy a decir nombres, no, pero van dos de los pastores y le llegan así, la taclean, hermanita, tranquila. Entonces dije, no, ahorita ya se va a tranquilizar. No, se fueron y ya otra vez, ¿no? Dice, órale, pues van otra vez. Y así fueron como 3 veces hasta que ya la hermanita se calmó. Pero mis hermanos, no se trata de esto, de un desorden en el culto. Ya trató de estos desórdenes en la primera carta. Aquí a lo que se refiere es a una libertad que nosotros tenemos, la libertad que tenemos para acercarnos a la comunión con Dios por medio de Cristo. Dice, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué te parece? Esa es la libertad que nosotros tenemos, dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, y fíjate cómo hay un gran contraste. En esta pequeña frase hay un gran contraste, porque venían por un lado los falsos apóstoles con credenciales y con cartas diciendo, nosotros sí, ¿y ustedes qué? ¿Y Pablo qué? No. O sea, nosotros somos superiores a todos, porque nosotros no. Pero por otro lado, Pablo dice, por tanto, nosotros todos. O sea, dice Pablo, yo igual que ustedes. Porque el Señor no derramó una sangre VIP por mí, que soy apóstol. Dios no derramó una sangre especial por el pastor, que por el hermano que acaba de llegar o que se acaba de convertir. Fue la misma sangre que Cristo derramó, ¿cierto? Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Todos podemos mirar la gloria del Señor. Todos quienes hemos creído en Jesús. Ay, pastores, que usted está más cerca de Dios. ¿No? Todos, dice Pablo, nosotros todos podemos mirar, estamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo esto, mis hermanos, todos estos 18 versículos, es lo que nos capacita. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Pero no solo para ver la gloria de Dios, sino para reflejar la gloria de Dios. Aquí habla acerca de un espejo. Los espejos no eran como los nuestros, ¿verdad? Nosotros tenemos espejos maravillosos y todo esto. Los espejos que ellos tenían eran espejos como de cobre y no se veían claros, se veían, pues ahí más o menos una idea, pero no tan claro como lo vemos nosotros en nuestro celular, ¿verdad? Y nos lo ponemos ahí y nos vemos. No era así en HD, ¿no? Nada de eso. Pero la gloria de Dios en nosotros es la que nos santifica. Esa misma gloria va a hablar en el próximo capítulo, esa gloria cuando dijo el Señor, sea la luz y fue la luz.
esa misma gloria del poder de Dios es la que nos transforma. Pero esa transformación es una transformación gradual. No querramos de un día para otro ya hacer, no, tranquilo. Es gradual, es de poco a poco, pero a lo mejor no es de la noche a la mañana, es poco a poco, pero hay un cambio, hay una transformación. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Nuestra vida, mis hermanos, no debe ser igual a como éramos hace un año. Y siendo bien honestos, no voy a ver a nadie, ni estoy tratando de hacer sentir mal a nadie. Creo que cada uno de nosotros podemos preguntarnos. Estamos en mayo 8, ¿qué? 7 de mayo del 2021. Y volteo un año atrás, y ahí luego nuestros teléfonos nos sugieren fotos, ¿verdad? Está padre ese widget, ¿no? De que te aparecen fotos de hace tiempo. Y te ves y dices, órale, no, pues sí, se ven las canas ya, o sea, sí he sido transformado. O a lo mejor la pandemia me trajo, ¿verdad? Como que un poco de hinchazón, o qué sé yo. Pero me veo diferente. Pero no hablo de la apariencia externa nada más, sino de un cambio, una transformación. ¿Ha sido mi vida de gloria en gloria de mayo del 2020 a mayo del 2021? ¿Cómo se ve? ¿Se ve un avance? ¿Estoy igual? ¿Me quedé ahí congelado todo el año? ¿O estoy peor? He retrocedido en mi vida espiritual. Bueno, este mismo versículo y todo lo dicho antes nos ayuda a ver esto, si estamos siendo igual que el año pasado o incluso que hace un mes. ¿He avanzado algo, aunque sea? ¿Sabes quién puede ser un buen filtro? Esposo, pregúntale a tu esposa. ¿Qué tal? Ay, parece que dijo una herejía. O bueno, lo pongo al revés. Esposa, pregúntale a tu esposo. ¿Sí? Oye, esposo, ¿cómo me ves del mes pasado a este mes? He avanzado un poquito. Y tú, contéstale con misericordia, porque luego viene la revancha, ¿no? ¿Se ha visto o no se ha visto un avance, un cambio? O sea, ¿se está viendo la gloria de Dios en mi vida de gloria en gloria? ¿Voy de gloria en gloria o voy de fracaso en fracaso espiritual, ¿no? O sea, voy de caída en caída, derrota de dientes, revolcada y nomás no me entra. Su gloria en nosotros, mis hermanos, es la que nos santifica, nos transforma. Y esta transformación no es con base a estándares terrenales, no es con base a estándares culturales, sino se trata de identificación con Cristo, o sea, de parecernos a Cristo. Eso es a lo que me refiero. No es, ahora hablo mejor. No. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? Específicamente de eso estoy hablando. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? ¿Qué tanto reacciono como Cristo? ¿Fallamos? Sin duda fallamos. Y hay veces que vemos nuestras reacciones y decimos, híjole, hace un par de días se me cayó mi teléfono, así. Y se oyó, ¿no? Sí, dije, no, ahora sí ya. Y al levantarlo, estaba toda la pantalla rota, ¿no? Y bueno, yo no tomé mucho en cuenta mi reacción, simplemente fui, pues busqué cómo, si se podía arreglar, lo que sea. Pero tengo una cámara en mi puerta. Entonces después fui a ver en la cámara la grabación. Y porque yo no sabía cómo había reaccionado, la verdad, en ese momento no dije, bueno, voy a ver, me voy a probar a mí mismo. Antes de que me balconee el Señor, mejor me balconeo yo mismo. Entonces voy y veo la grabación y sorprendentemente no salió el David que hubiera salido hace 2 años. Porque hace 2 años, no sé, a lo mejor hubiera pateado algo. Pero no, tranquilo. Hasta ahí tengo el video y luego se lo mando. Se cayó, lo recogí, me fui, normal. Bueno, eso habla, y de verdad no me estoy jactando, es algo mínimo, ¿no? Es algo mínimo. Pero eso habla de que hay un avance en nuestro carácter. Y así es solo por poner un ejemplo, pero en otras cosas, ¿no? A veces decimos, ups, no, pues no se vio el cambio. Bueno, ¿qué está pasando? Hay que ir más a la Escritura, ¿no? Hay que poner más en práctica lo que leemos, lo que escuchamos. Se trata entonces de parecernos a Cristo. Y todo esto no es por mérito nuestro. O sea, yo no estoy diciendo ahorita, mire qué fuerza de voluntad. No, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios el que nos guía y sale de nosotros de lo que estamos llenos. La vida eterna, mis hermanos, es obra del Señor. Él hizo la obra en la cruz y luego nos llamó. O sea, Él no dijo, sálvense quien pueda. No, Él hizo la obra. Dio su vida en la cruz, hizo salvable a toda la humanidad y después llama a todos los hombres a que se arrepientan. Y todos pueden obedecer y arrepentirse porque ya está completada la obra. No todos obedecen, pero la obra está concluida. Aquellos quienes nos arrepentimos, hemos sido capacitados para obedecer la palabra.
No me venga con que no, es que yo no puedo, pastor. No, entonces ¿no tienes al Espíritu o qué? No, pero es que es muy difícil. Sí. Tú, en tus fuerzas, eres incapaz. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Ya vino? Es la pregunta. O sea, cuando eres salvo, recibes al Espíritu y recibes la capacidad para obedecer al Señor, para hacer la obra de Dios. Así que el llamado es para concluir. No confiemos en nuestras credenciales para hacer la obra de Dios. Es que yo no puedo. No confíes en eso. No confiemos en nuestras credenciales, o sea, en títulos, en el carisma. Es que yo no tengo carisma, yo pues digo un chiste y nadie se ríe. Se me quedan viendo así, ¿no? En la facilidad de palabra. No, es que yo estoy bien matado para hablar. No confiemos en todas estas cosas. O en el parentesco, es que soy pariente de X. No confiemos en esas cosas. ¿Por qué? Porque si poseemos este tipo de cosas, títulos, carisma, facilidad de palabra, relaciones, si lo poseemos, corremos el riesgo de no darle la gloria a Dios. Es que Dios me está usando porque yo soy muy carismático. Es que Dios está haciendo esto porque yo tengo una maestría, tengo un título X. Corremos el riesgo de no darle la gloria a Dios y darle la gloria a nosotros mismos, darnos la gloria a nosotros mismos y a nuestros títulos. Pero por otro lado, si no poseemos estas cosas, corremos el riesgo de no asumir el llamado de Dios. Y en esto muchos salimos afectados. Esa es la condición de muchos, en la cual pues es que yo no tengo nada, así que no hago nada. No asumo el llamado de Dios. Dios me está llamando, pero a mí se me hace que se equivocó, porque yo ni títulos, ni parentesco yo ni carisma, nada. No, mis hermanos, al final el trabajo se queda sin hacerse. ¿Por qué? Porque ya sea que lo hacemos mal al descansar en nuestras capacidades, o no lo hacemos por la ausencia de capacidades. Así que ni el llamado al ministerio, ni la capacidad para el ministerio lo da una universidad, una institución o la iglesia. Es Dios el que llama, y Dios al que llama lo capacita. Y con esto me gustaría que nos quedáramos esta noche. Así que la excelencia del poder, como va a decir Pablo más adelante, es de Dios y no de nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie, porque quizás hay alguien aquí quien había estado pensando en: Señor, ¿y cómo me vas a usar? Pero ¿sabes algo? El Señor ya está llamando. Si nosotros nos movemos hacia donde Dios está obrando, el Señor nos va a capacitar. Y vamos a ver la gran necesidad que hay a todo lugar donde vayamos. Tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia hay necesidades y el Señor nos capacita. Así que si tú deseas ser capacitado por Dios, simplemente descansa en Él. Inclina tu rostro, oremos. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado un ministerio que no proviene de nuestra capacidad. Más adelante el apóstol Pablo nos va a decir cómo él fue llamado a todo esto por misericordia. Todos y cada uno de nosotros, los más capaces, los menos capaces, todos merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero tú, Señor, pasaste por alto nuestro pecado, lo efectuaste el castigo en Cristo y recibimos, Señor, nos fue imputada esta justicia de Cristo a nosotros. Eso simplemente sobrepasa nuestro entendimiento. No hicimos absolutamente nada, todo lo hizo tu Hijo. Pero lo que ya de plano nos sobrepasa todavía más es que nos hayas llamado al ministerio. Nos hayas llamado para este ministerio de la reconciliación, de llevar este olor de tu evangelio a todo lugar a donde vamos, de servir a tu cuerpo, de servir a tu iglesia en lo que sea. Y ciertamente, Señor, así como nuestro comportamiento, nuestra vida va siendo transformada a tu imagen, así también tú vas delegando mayor responsabilidad de nosotros. Queremos ser fieles, Señor, en lo que tú nos llames a hacer. Vemos cómo Pablo fue llamado y le fue siendo delegada mayor responsabilidad porque fue fiel. Así nosotros, Señor, queremos ser fieles a ti, no a una actividad, no a una persona, sino ser fieles a ti, ser diligentes para lo que tú nos llamas a hacer, sabiendo que tú nos capacitas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí.
Te pido, Señor, que tu palabra les aclare el entendimiento, que podamos desaprender cosas que habíamos aprendido mal y que podamos descansar en tu palabra. Hemos visto hoy un capítulo entero de esta segunda carta a los Corintios, y tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, y es la única que nos santifica, es la única que nos transforma. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Quédate un momento así con tus manos levantadas, dile, Señor, gracias. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Sí, Señor, queremos llevar por todos lados a Jesucristo y a este crucificado. No mostrar un mensaje adulterado, no mostrar un mensaje falso de confianza en el hombre, sino presentar lo que Jesús hizo, la locura de la cruz, lo que hizo el Rey haciéndose pobre para con su pobreza enriquecernos. Que así sea, Señor, cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.